Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y bueno, primeramente creo que antes de hablar de la presentación, creo que es importante un poco ver los objetivos por los cuales estamos acá. Entonces creo que inicialmente debemos partir de eso. Si bien en la presentación tenemos ese objetivo, pero creo que antes de ver las láminas, vamos a hablar de este objetivo. Nosotros estamos trabajando de manera conjunta, como decían los compañeros del Ministerio de Educación, en ser parte de esta modificación, contribuir con algún tipo de especialidad que tiene la Defensoría del Pueblo respecto a derechos humanos. La Defensoría del Pueblo no solamente es una instancia de crítica. Entonces creo que estamos acá nosotros como equipo, somos 4 o 5 personas que estamos acá, estamos para contribuir. La Defensoría del Pueblo tiene un mandato constitucional. Mañana van a entrar un poco más en detalle en las funciones de la Defensoría del Pueblo y también el trabajo que estamos realizando. Y ahora nos ha tocado hablar específicamente de un tema que es central para el país. Entonces, en ese marco vamos a contribuir a que a lo poquito que nosotros conocemos con respecto a las violencia sexual e ILE. Entonces, estos 3 temas vamos a hablar el día de hoy y por supuesto también ustedes conocen más que nosotros el trabajo y la inclusión en la currícula como tal. Entonces, sin más que decir, vamos a ver la presentación. Vamos a hablar, les decía, de violencia sexual. Las violencias inicialmente, y tienen ustedes toda una unidad aquí en el Ministerio de Educación que habla también de las violencias. Tenemos a la experta, si no me equivoco, acá en sala, que conoce género, conoce violencias y vamos a pasar así a hablar un poco de temas de violencia sexual e interrupción ILE, que yo menciono, la interrupción legal del embarazo. Este es el contenido de la presentación. Vamos a hablar un poco del contexto de las violencias. De manera muy general, no vamos a entrar a hablar de las 16 formas de violencia, no vamos a hablar de casos de feminicidio, no nos toca hablar, sino de manera general un contexto de cómo estamos. Hoy día se ha promulgado una ley, no sé si se han enterado, es una ley específicamente que se ha trabajado en una comisión en la cual ha sido parte el Estado, ha sido parte de la Defensoría del Pueblo, el órgano judicial, entonces ha promulgado una ley. ¿Por qué? Y ahí vamos a partir a hablar de lo que son el contexto de la violencia. Tenemos la obligación, todas y todos, de hablar y trabajar, desde mi punto de vista, en temas de prevención de la violencia. ¿Será que el ministerio tiene la facultad para trabajar temas de prevención de la violencia? ¿Será que tiene? ¿Será que no tiene? ¿Será que la currícula debería o ya está? Temas de prevención de la violencia. Entonces vamos a hablar un poco del contexto. Vamos a hablar del embarazo en niñas y adolescentes. Este es un tema que nos toca hablar el día de hoy y creo que debemos reflexionar con respecto al índice que tenemos de embarazo en Bolivia, de embarazo en niñas y en adolescentes. Y un poco vamos a justificar también del por qué estamos ingresando a hablar de embarazo en niñas y adolescentes para aterrizar y podamos incluir también la temática en la currícula. Y para finalizar, vamos a hablar de la interrupción legal del embarazo. Entonces, me quedo con solamente lo legal, porque es una interrupción legal del embarazo. Vamos a ver en qué casos
puede proceder una interrupción legal del embarazo, hay normativa que respalde una interrupción legal del embarazo. Entonces vamos a hablar de esos aspectos ya cuando nos toque dialogar. El objetivo, yo les decía, a partir de la violencia sexual, la violencia sexual a niñas y adolescentes, y por supuesto el índice de embarazo se debe incluir en la currícula educativa la temática de interrupción legal del embarazo en el marco de la sentencia constitucional. Ese es el objetivo que, bueno, particularmente nos hemos trazado nosotros, y vamos a hablar y ver en qué medida también y dónde, porque creo que eso es lo más importante, dónde incluimos en la currícula la interrupción, violencia sexual, que ya hay, violencia sexual ligado a embarazos en niñas y adolescentes, y también la interrupción legal del embarazo. En este contexto de las violencias, por supuesto que las violencias ejercidas contra las mujeres, adolescentes y niñas son consideradas las violaciones a los derechos humanos más sistemáticas. Ojo con eso. Entonces tenemos nosotros en Bolivia una ley, que es la ley 348, y esta ley establece claramente, bueno, primero se desprende esta ley de la Constitución, y esta ley establece claramente un trabajo de prevención, un trabajo de atención, un trabajo de protección. ¿A quiénes? A mujeres víctimas de las 16 formas de violencia como tal. Entonces, como primer aspecto, por supuesto que debemos tomar en cuenta que es una vulneración a los derechos humanos. Además, es un tema sistemático, constante. Los efectos de las violencias son tan amplias y nocivas que pueden incluso tener consecuencias mortales, como el homicidio, el suicidio en algunas víctimas. Y por supuesto hay una carga muy fuerte en aquellas mujeres que han sufrido ya sea violencia familiar, ya sea violencia psicológica inclusive, ligado a violencia sexual. Hay una carga muy fuerte. ¿Y será que hay un abordaje psicológico para aquellas víctimas de las violencias? ¿Será que actualmente hay una instancia que brinda este servicio? Entonces son algunas preguntas que vamos a ir respondiendo que van a contribuir a enriquecer, por supuesto, el trabajo que vamos a realizar. Inclusive las consecuencias y los efectos también de las violencia sexual, puede inclusive, decíamos, que sus consecuencias son mortales, como el homicidio, el suicidio, pueden ocasionar lesiones, embarazos no deseados en casos de violencia sexual. Hay embarazos. Puede ser también consecuencias de abortos provocados, problemas ginecológicos, que vamos a hablar, enfermedades de transmisión sexual. ¿Será que una víctima de violencia sexual de manera inmediata debería acudir a un establecimiento de salud? Entonces creo que también no nos olvidemos que hay un protocolo específicamente donde establece que las unidades educativas son instancias gestoras de gestión de denuncias en casos de víctimas de violencia sexual. Estamos hablando de niñas, adolescentes. Entonces son una instancia, están convocadas por ley, pero ¿qué se hace? No solamente es decir, son una instancia, sino también hay un trabajo que deben realizar a partir de tener conocimiento. Inclusive se inicia procesos administrativos por un lado y los procesos penales por el otro lado, que ustedes ya deben conocer. Inclusive la resolución 001 establece el procedimiento de todas las gestiones. Tienen un protocolo específico de víctimas de violencia sexual en caso de niñas y adolescentes. Entonces son consecuencias dentro de este contexto que nos llaman profundamente a nosotros la atención, que de cada 10 mujeres, 7 hayan sufrido algún tipo de violencia. Este contexto, esta reflexión, por supuesto, nos debe
llamar la atención a cada una y a cada uno de nosotros. Y el ministerio cumple un rol muy importante. No sé si has sonreído por el del rol importante o por otra cosa. Cumple un rol importante el Ministerio de Educación, porque está de cerca, brinda la educación y a partir de esto también puede recibir. Son los que están en las unidades educativas. Y a veces la currícula puede ser que esté escrito de diferente manera. Tenemos una ley, Avelino Signani, tenemos una ley 348 que debería ser transversal para la educación. La Constitución nos marca. Entonces creo que nos toca solamente a nosotras, a nosotros, ser parte y contribuir con un granito de arena. ¿Para qué? Para la prevención. Si se dan cuenta, vamos a hablar más de prevención, poquito de el trabajo que realiza a partir de conocimiento de una denuncia de violencia sexual. Entonces, estas son parte de las consecuencias. Y un poco para ponernos en contexto, el Ministerio Público en la gestión 2021 ha registrado 46.774 denuncias en el marco de la ley 348. ¿Se imaginan? 46.774. Y ahí me preguntarán y me dirán, ¿cuántos fiscales atienden las 46.774 denuncias? ¿Será que hay condiciones para las víctimas? Estamos hablando primero inicialmente de todas las denuncias en el marco de la ley 348. De estas 46.000, 8.500 son denuncias por violencia sexual. Entonces, podemos decir que en promedio 128 son por día. 128 violaciones hay en nuestro país por día. Hacíamos alusión al Ministerio Público, no con el ánimo de criticar, porque la Defensoría del Pueblo como que critica, ¿no ve? Y ahora estamos también para contribuir. Yo salía de una reunión hace un instante con la FELCB y me decían, no, mucho critican. No, estamos aquí también para contribuir, estamos haciendo el protocolo. Entonces, también ahora nos toca hablar y decíamos que si hay las condiciones en el Ministerio Público y tal vez me dirán por ahí, pero eso no importa. ¿Será que importa? ¿Será que no importa? Creo que hay que dar condiciones para todas las víctimas que puedan hacer su denuncia como tal en el marco de la ley 348, pero también hay que dar más condiciones a las víctimas de violencia sexual, porque la carga psicológica es más. Inclusive las víctimas se guardan, no quieren comentar, y hay una presión todavía por parte del agresor, en el caso de niñas y adolescentes. Entonces son aspectos que debemos tomar en cuenta. La violencia sexual es una de las formas de violencias más brutales que se da contra niñas, niños y adolescentes. Entonces vamos a hablar ahora, hemos hablado de las violencias, ahora vamos a hablar de la violencia sexual específicamente. La violencia sexual es un hecho que afecta el normal desarrollo de la personalidad de la niña o adolescente. ¿Cómo es el comportamiento? Y eso tenemos que tomar en cuenta. De aquella niña o adolescente que ha sufrido una agresión sexual. Por supuesto que hay una afectación psicológica y una afectación al comportamiento de la niña o la adolescente. Inclusive cuando la agresión es cometida contra familiares, o los agresores, mejor dicho, son familiares, hay una repercusión todavía mayor. ¿Por qué? Porque la niña y la adolescente queda afectada profundamente con respecto a la confiabilidad, ya no confía. ¿Por qué? Porque en su núcleo familiar ha sucedido el hecho. E inclusive también
no solamente la desconfianza va a eso, sino también hay abandono de abandono escolar. Entonces se debe tomar en cuenta que hay ciertas consecuencias con respecto a niñas que sufren violencia sexual, niñas y adolescentes. Afecta de formas múltiples a los derechos, porque no solo vulnera el derecho a la integridad sexual, sino que también se ha afectado a la integridad física y psicológica. Entonces la afectación no es solamente sexual, también por supuesto es física. Puede ser que haya un daño, inclusive daño físico por un lado y por el otro daño emocional y psicológico. En el cuadro que ustedes tienen en pantalla son específicamente el daño a la salud física que ocasiona una agresión sexual. Por un lado, a corto plazo y por el otro lado, a largo plazo. A corto plazo, inclusive hay lesiones anales, vaginales, trastornos a largo plazo de los órganos genitales. Puede haber una afectación de por vida. Yo he conocido algunos casos donde no pueden retener algunas víctimas de violencia sexual, niñas y adolescentes, retener sus heces. Hay una afectación de por vida inclusive en las niñas y en las adolescentes, inclusive también niños. Entonces tenemos a corto plazo embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual a corto plazo, la afectación. Es lo que yo mencionaba, la incontinencia anal o vesical. Dentro de lo que es la salud mental, también hay una afectación a la salud mental. A corto plazo, reaccionan de estrés agudo, inclusive aparecen ronchas en el cuerpo, hay un estrés, dolor de cabeza, no saben qué hacer, crisis, pánico, no quieren estar en lugares oscuros, tienen temor, no quieren salir de su domicilio. Entonces, esa afectación también es psicológica. A largo plazo, hay una baja autoestima si no se trabaja con esa niña y esa adolescente. Estigmatización existe, e inclusive por el entorno familiar, por los vecinos, en este caso de esta niña, adolescente o niño víctima de violencia sexual como tal. Ideas suicidas e intentos de suicidio, fracaso escolar. Entonces hay un fracaso escolar por parte de estas víctimas, niñas y adolescentes. El abuso y dependencia inclusive del alcohol, de la droga, son afectaciones que tienen las niñas y también las adolescentes. Bolivia es el segundo país de la región con los índices más altos de violencia sexual. Ahora les voy a mostrar un video que es corto y luego vamos a continuar con nuestra presentación. La violencia sexual es una de las formas de violencia más brutales que se da contra las niñas, niños y adolescentes. Lleva una serie de situaciones a las que debemos estar atentas y atentos para prevenirla. Por eso es importante conocer las fases de la violencia sexual. Planificación. La persona agresora observa e identifica a su posible víctima y prepara el lugar y momento para cometer el delito. Seducción. La persona agresora se acerca poco a poco a la niña, niño o adolescente y con regalos, elogios o juegos que más les gustan, buscan ganar su confianza y lograr cercanía. Interacción de violencia sexual es un proceso en el cual la persona agresora comete el abuso o la violencia sexual a través de caricias con intenciones eróticas. El secreto. La persona agresora, a través de amenazas y engaños, manipula a la víctima para que no hable con nadie sobre lo ocurrido. La niña, niño o adolescente queda preso del silencio, sin poder contarle a nadie sobre el delito. Romper el silencio se da cuando la niña, niño o adolescente decide contarlo o cuando son sorprendidos por otra persona. En algunos casos se da después de un largo tiempo de vivir
En violencia sexual, represión se da cuando la persona agresora lo niega o intenta callar el delito por medio de amenazas y agresiones a la víctima y su familia. Algo importante es que no te quedes callada ni callado y denuncies. Puedes hacerlo en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia de tu zona. Bueno, hasta ahí una primera parte de esta presentación con este video corto que nos habla específicamente también de dónde pueden acudir las víctimas de violencia sexual. Y creo que yo inicialmente les decía, ustedes son una instancia, las unidades, los que trabajan en educación son una instancia gestora de la denuncia. Ahí en el video se hacía alusión a dónde se debe acudir, dónde debe ir una víctima de violencia sexual, a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. En todo el país tenemos Defensoría de la Niñez y Adolescencia. ¿Sí? 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 No sean tímidos o tímidas. Tenemos Defensoría. Si no estamos tan convencidos, ¿no?, que hay Defensorías de la Niñez y Adolescencia. La ley nos dice que todos los municipios tienen que tener una Defensoría de la Niñez y Adolescencia con un equipo, ¿no ve? Abogada, abogado, trabajador social, psicólogo. Este es el equipo que debe brindar una atención y protección a niñas, niños y adolescentes. Ahora, ¿que existe en todo el país? Todavía no, nos queda. Entonces, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, la FELCB, que es una instancia que recibe las denuncias, la FELCB y el Ministerio Público. Yo les comento, hace 3 semanas atrás, una adolescente víctima de violencia sexual acude a la FELCB, aquí en la ciudad de La Paz, ni siquiera en una provincia. Acude a la FELCB y el personal de la FELCB, ¿qué es lo que hace? Víctima de violencia sexual, adolescente en compañía de su madre. No le recibe la denuncia, le pimponea, como se dice así, y le manda a la FELCC. La FELCC, después de que ya pasó 1 hora, 2 horas, habla con la víctima y le dice, no corresponde, no es división menores. Si división menores, vaya a la FELCB. Vuelve a la FELCB, la niña en compañía de su madre. Y el personal policial se da cuenta recién que debería haber recibido la denuncia. Este es un tema de revictimización como tal y de no saber cuál es mínimamente su función. Entonces, tenemos instancias promotoras de la denuncia, tenemos instancias que reciben la denuncia. Las que reciben, FELCB y Ministerio Público. ¿Cuáles son los requisitos para que reciban una denuncia? ¿Será que es necesario la cédula de identidad? ¿Acaso la víctima va a salir así de su casa corriendo del agresor? No, mi cédula me he olvidado. No, hay un convenio que tiene el Ministerio Público, la FELCB, con el CEGIP, Ceresi. Inmediatamente accede a los datos. No es necesario. La valoración médica para víctimas de violencia sexual, por supuesto que se debe realizar. Inclusive la FELCB no debe decir, no vaya al establecimiento de salud. Tiene la obligación de acompañar. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia tiene la obligación de acompañar. El SLIM, a partir de los 18 años para arriba, tiene la obligación de acompañar. Entonces creo que nos falta estos espacios para conocer cuáles son también algunas atribuciones que tiene. ¿Y yo por qué en este momento les digo eso? Porque en algún momento se presenta, pueden conocer algún hecho de violencia sexual y no está de más saber. Nunca está de más conocer. Recién la anterior semana yo recibí una llamada telefónica, víctima de violencia sexual. ¿Qué hago? O sea, se dan cuenta, en algún momento siempre se presenta.
¿Alguna vez te preguntaste por qué el embarazo en niñas y adolescentes es un tema tan delicado? ¿Alguna vez nos hemos preguntado? Yo creo que a veces no queremos hablar del tema, o a veces, si es que no sentimos en carne propia, a veces es mejor no hablar. Entonces creo que en esta ocasión nos toca hablar, y para eso las consecuencias del embarazo en niñas y adolescentes, y decíamos hace un instante, deserción escolar. La pobreza no es una consecuencia propia del embarazo en niñas y en adolescentes, pero sí ahonda el hecho de la pobreza como tal. La afectación en la salud, la decíamos hace un instante, las mismas afectaciones son para niñas. Matrimonios forzados, y creo que no es que en nuestro país no sucede. Yo leía hace 2 días atrás una investigación del UNPA con respecto a matrimonios forzados. Solamente en 3 municipios he hecho esa investigación. Y las víctimas en esta investigación contaban y decían 13, 14 años. Y tal como está aquí sucede. Deserciones escolar ya no continúan. Inclusive, específicamente, hay una afectación y un daño a las niñas, a las adolescentes, y los papás deciden: te tienes que juntar nomás. Por esa guagua, te tienes que juntar nomás. Y no se dan cuenta que en este caso puede ser fruto de una agresión sexual, y ya estamos consintiendo un delito, y que al mismo tiempo el casarla a una niña o adolescente con el agresor, estamos como que asintiendo que esa niña o adolescente se vulneren sistemáticamente sus derechos. Porque ustedes creen que va a terminar solamente con el matrimonio. Por supuesto que no. Si ha habido una agresión sexual, está ligada a una agresión física, psicológica. Entonces, de por vida, esa vida va a estar en ese proyecto de vida que se denomina, no va a poder cumplir. En los testimonios decían las niñas y adolescentes: yo hubiese querido continuar con mis estudios, pero es ya complicado. Entonces, si se dan cuenta, las consecuencias del embarazo en niñas y adolescentes las tenemos en la pantalla. No es algo que nos estemos inventando, es nuestra realidad. Hay matrimonios forzados, por supuesto que sí, y en el área rural pasa constantemente. Y la verdad, no hay información necesaria. No solamente la información, las instancias también no cumplen su rol. Las defensorías no saben lo que tienen que hacer. Puede ser que el profesor o la profesora identifique un hecho de violencia sexual, acude a una defensoría y la defensoría: no, conciliaremos. Cuando no se concilia. Entonces hay matrimonios forzados. Este es un dato que hemos podido centralizar esta información y que quiero presentarles ahora. Es el índice, y eso es preocupante, el índice de embarazo en niñas y adolescentes en Bolivia. Vamos a ir explicando columna por columna y vamos a comenzar por la columna final. ¿Qué es lo que nos dice la columna final? Primero están las gestiones, 2019 al 2021. La gestión 2019, en promedio, embarazos en niñas y adolescentes hay 134. Estamos hablando de niñas y adolescentes en Bolivia. Total embarazos 49,000.
De 15 a 19 años, 46.413. De 15 años menor, 2.631. Gestión 2020, 109 en promedio por día. 2.170 menores de 15 años. 37.829 de 15 a 19 años. Gestión 2021, 105 en promedio. 2.329 menores de 15 años. ¿Por qué yo les traigo este cuadro el día de hoy? ¿Por qué? Es preocupante, es alarmante y no podemos no hablar. En esta oportunidad nos toca hablar y es una realidad que está. O sea, si no lo decimos nosotros, no es que va a desaparecer. ¿No ve? Esta realidad está y no estamos hablando de datos de esta gestión. Estamos hablando de datos 19, 20, 21. Los embarazos en niñas y adolescentes en Bolivia, por supuesto que existen. Y ahí la pregunta que nos hacemos nosotros, ¿qué sucede con el proyecto de vida de 36.000, de 2.000? ¿Qué sucede con el proyecto de vida? Que hubiesen querido estas niñas y adolescentes culminar sus estudios, tener una autonomía económica propia. ¿Qué sucede? Ha quedado truncado. Entonces, este cuadro visibiliza la realidad en la cual nos encontramos. Ahora, el embarazo y el parto son considerados conjuntamente la segunda causa de muerte de las niñas de 15 a 19 años. Ese es un primer elemento. Lo segundo es que en el caso de las jóvenes de 16 años o menor o menos, el riesgo de muerte es 4 veces mayor. 4 veces mayor hay un riesgo de aquellas niñas de 16 años o menos de morir. Y también traigo a colación en esta ocasión, por supuesto, también los embarazos forzados. ¿Será que existen embarazos forzados en Bolivia? ¿Será que existe? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Han escuchado de embarazos forzados? ¿Será que existe? Sí, ponemos el ejemplo de que en el caso de 16 años o menos el riesgo de la muerte es 4 veces y que en este caso la niña tenga que mantener el embarazo a costa inclusive de su vida. Ese es un embarazo forzado, inclusive está catalogado como tortura. Entonces, no nos olvidemos que también lo que estamos manifestando ahora está en la normativa también. No solamente normativa nacional, sino también vamos a ver un poco más adelante la normativa internacional. Entonces, hablando de embarazos en niñas y adolescentes, Bolivia es el país con más embarazos en adolescentes. O sea, no es que nos vamos a premiar, pero creo que es importante reflexionar sobre nuestro estado de situación también y de las razones por las cuales también debemos dialogar en esta oportunidad. El embarazo de niñas y adolescentes es un problema del que los bolivianos tenemos que preocuparnos incluso más. ¿Sabías que aproximadamente 60.000 mujeres menores de 19 quedan embarazadas cada año? La mayor parte son víctimas de violaciones dentro de sus propios hogares. Podríamos llenar un estadio de fútbol solo con niñas y adolescentes embarazadas, y lo peor,
Una de ellas podría ser cercana a ti. La poca conciencia, la falta de prevención y la desinformación sobre las violaciones hacen que estas cifras suban todos los días y cada vez más niñas queden embarazadas. Aterrador, ¿cierto? Bueno, podemos hacer algo. Informarte es el primer paso. Una niña, estamos hablando de un promedio de 10, 14 años, está en proceso de desarrollo, está creciendo. Estamos hablando de algo que no es natural, es niña. Está en una etapa de juego, de descubrimiento, de desarrollo de sus potencialidades. Mira, cuando hablamos de que si son muy niñas, estamos hablando de 10 años, llevar adelante un embarazo es de muy, muy alto riesgo. Es un embarazo que puede causar hasta la pérdida de la niña. El embarazo en las niñas no es una situación fácil de enfrentar. Cada año, en nuestro país mueren más de 200 mujeres menores de 19 años en el proceso de parto, muchas de ellas sin recibir la atención de un doctor. El segundo paso es cuidar tu salud. Si tú o alguien cercano a ti sufre una violación, lo mejor será acudir a un centro de salud lo más pronto posible, para recibir ayuda de profesionales que te cuiden y te orienten. El embarazo en adolescentes viene a ser un problema. Los riesgos a los que se somete un embarazo en la adolescencia está dado porque pueden tener alteraciones de presión, la preeclampsia, que es un síndrome tóxico, donde se altera toda la función renal, la función cardiovascular. Nuestra sociedad se ha acostumbrado a no mirar. Como un aspecto preventivo, primero lo más puntual es lograr la denuncia, es lograr que la menor pueda dialogar. Dialogar es compartir, dialogar es generar confianza, dialogar es apoyar. Entonces, parte de la prevención para que no tengamos una niña con más conflictos de los que está viviendo es el diálogo, el apoyo, la comprensión y sobre todo el amor. Como pudiste darte cuenta, el embarazo infantil es un problema que debemos combatir con información y educación. No dejemos que nuestras niñas y adolescentes continúen llevando embarazos de riesgo. Ayudemos a nuestras niñas a llevar una vida libre de problemas, sin violaciones y sin tabús. Hablemos del embarazo infantil porque es real y está matando a nuestras niñas. Solo estando informadas podrán tomar las mejores decisiones. Denunciemos las violaciones por el bien de ellas. Ese es el tercer paso. Infórmate, cuida tu salud y denuncia. Y yo voy a ser muy reiterativo en esto. Las violencias, violencia sexual, embarazo en niñas y adolescentes, y ahora, ¿por qué procede una interrupción legal del embarazo? ¿Está en nuestra normativa? ¿No está? ¿Será que está o no está? ¿Será que en qué casos procede una interrupción legal del embarazo? ¿Será que es importante que dialoguemos con respecto a la interrupción? Entonces va a ser algunos aspectos que vamos a poder hablar en esta oportunidad. Debemos iniciar con, voy a tratar de no hablar mucho de temas normativos, porque creo que no es el centro, pero sí la Constitución habla de que somos un Estado independiente de la religión, somos un Estado laico. ¿Qué querrá decir eso? ¿Qué querrá decir eso? Laico. ¿Qué me dicen? ¿Perdón? Separado de la religión. La administración del Estado tiene que estar separada de criterios religiosos. Eso es así de sencillo nomás es. También la Constitución, y a mí me gusta un poco hablar de este derecho, en particular, este derecho otorga a las mujeres a que no deban sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. Que me imagino ya han escuchado bastante de este derecho que está establecido en la Constitución.
Es uno de los principales y es una base fundamental por la cual ha sido creada la ley 348. Entonces, mencionamos también, así de pasadita, ese derecho. El Estado está obligado a adoptar las medidas necesarias para prevenir, eliminar, sancionar la violencia de género y generacional. O sea, el Estado tiene la obligación. Nosotros somos parte del Estado, somos Estado. El ministerio es Estado. Estamos llamados, estamos convocados para trabajar prevención, eliminar, trabajar en sanción. Es una facultad que se otorga y por lo cual nosotros tenemos la obligación de cumplir. Otro aspecto, y que quiero que tomen en cuenta para hablar ya de la interrupción legal del embarazo, es que la Constitución nos establece que las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio. Es decir, toda sentencia emitida del Tribunal Constitucional la debemos cumplir. Eso es lo que dice la Constitución, yo no me estoy inventando. Además, la Constitución, ¿qué es lo que dice? Inclusive si hay un tratado internacional, un convenio internacional que establece un derecho, se puede aplicar de manera preferente en nuestra normativa. Eso es lo que dice la Constitución. Ahora, también, porque vamos a hablar de la interrupción legal del embarazo, podemos citar que también hay un código de salud y que este establece prácticamente la salud como un interés público que le corresponde al Estado. Decíamos que hay tratados y convenios internacionales. No vamos a entrar mucho en detalle en el contenido de estos tratados y convenios internacionales, pero sí vamos a hablar referente a recomendaciones que hayan hecho ligadas a la interrupción legal del embarazo. Ahora, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales obliga a los estados a garantizar a las mujeres víctimas de violación, incesto o prácticas análogas, y en particular a niñas y adolescentes que enfrenten embarazos no deseados, el acceso a servicios de salud sexual. Entonces ya nos está hablando de acceso a servicios de salud sexual. Todavía no nos está hablando de interrupción. El comentario 28 del Comité de Derechos Humanos, ¿qué nos dice? Obliga a ayudar a las mujeres a prevenir embarazos no planificados y para que no tengan que recurrir a abortos clandestinos. Entonces, ya son dos elementos que todavía no nos están hablando de interrupción, pero ya nos están dando un primer lineamiento. Nos están hablando de, y si ustedes recordarán, la Constitución habla de derechos sexuales y derechos reproductivos. ¿Quiénes gozan de esos derechos, dice la Constitución? Todas y todos. ¿Y quién? Gozan de estos derechos sexuales y derechos reproductivos. Si bien a la fecha no tenemos una ley de derechos sexuales y derechos reproductivos, se está trabajando en ese proyecto de ley, pero ya la Constitución también nos manda un lineamiento con respecto a ese tema. Ahora, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Comité de Derechos Humanos, ¿qué nos establecen? Que los Estados partes deben propiciar un acceso seguro y legal y efectivo al aborto. Prevenir la estigmatización de las mujeres y niñas que recurran al aborto. Si se dan cuenta, inicialmente están hablando de derechos sexuales, de educación sexual como tal. Ahora están hablando de un acceso seguro. Y vamos a hablar, a partir de ahora,
de esta sentencia constitucional que ustedes tienen en pantalla. La sentencia constitucional 206/2014 es la que da la posibilidad, la que abre, la que otorga condiciones para un acceso a una interrupción legal del embarazo en Bolivia. ¿Qué es lo que hace el Tribunal Constitucional? Y se los he puesto así en la pantalla para un poco entender de la mejor forma posible. El tribunal, ¿qué dice? Vamos a anular siempre que la acción penal hubiese sido iniciada, la vamos a declarar inconstitucional. Eso dice el Tribunal Constitucional. Y además, la autorización judicial en su caso. Esta sentencia es del 2014, no es nueva. Si se dan cuenta, 2014, 2022, ya tiene buenos años. Ahora, ¿qué es lo que sucedía antes de la sentencia constitucional? ¿Y qué es lo que sucede a partir de la sentencia constitucional? Creo que eso es importante conocer. Antes de la sentencia constitucional, antes, una víctima de violencia sexual, independientemente de la edad, que quiera realizarse una interrupción del embarazo porque es víctima de violación y está embarazada, ¿qué es lo que debería hacer antes del 2014? Solicitar al juez, a partir de un memorial, dentro de un proceso penal. Las personas que han estado o que conocemos los procesos, sabemos que es lo más complicado del mundo estar dentro de un proceso. Y peor siendo una víctima de violencia sexual. Entonces esta víctima tiene que solicitar a partir de un memorial y el juez tiene que autorizar la interrupción del embarazo. Y no en todos los casos el juez ha autorizado la interrupción del embarazo. Estamos hablando de una víctima de violencia sexual. Antes del 2014, la solicitud expresa formal de la víctima. Y el juez puede ser que le otorgue como puede ser que no le otorgue. Entonces, eso era antes de la sentencia constitucional. A partir de la sentencia constitucional, las víctimas de violencia sexual, estas víctimas solamente, y vamos a ver en este detalle, estas son las causales. Es decir, cuando procede una interrupción legal del embarazo. Tiene que haber ciertas causales, condiciones, requisitos. Entonces, ¿en qué casos procede? Víctima de violación. Incesto, también procede. Estupro, también procede. Y este cuarto, que es riesgo para la salud y la vida de la mujer. Estos tres casos ha regulado la sentencia constitucional y solamente la víctima tiene que presentar una copia simple de la denuncia, ya sea, ¿dónde se presenta una denuncia? Policía boliviana, Ministerio Público, si no hay estas dos instancias, autoridad indígena. Tiene que haber una constancia, y yo les comento que inclusive solamente había una presentación en un caso donde no había policía, no había Ministerio Público, presentación en el municipio. También procede. La sentencia y el procedimiento técnico, hay un procedimiento técnico que ha regulado el Ministerio de Salud, las razones por las cuales y cómo procede. De ahí estamos extrayendo estos requisitos y de la sentencia constitucional. Entonces, en estos tres casos, solamente la copia simple de la denuncia y el consentimiento libre e informado. Si no hay consentimiento, ¿procederá una interrupción legal del embarazo? ¿Procederá? El consentimiento es vital. Inclusive cuando uno va al médico,
y tiene que practicarse, no sé, pues una operación. Yo me practico una operación de rodilla. Me hacen firmar en un consentimiento. ¿No ve? Ese es el mismo consentimiento, porque es un estándar que el establecimiento de salud tiene que hacer firmar a la víctima. Fotocopia simple de la denuncia y consentimiento. No existe otro requisito más en Bolivia para que una víctima de estas tres causales no le practiquen una interrupción legal del embarazo en Bolivia. La interrupción legal del embarazo, les decía, tiene que cumplir ciertas condiciones también. Una de ellas es que se debe respetar el derecho a la privacidad y confidencialidad e identidad. No puede ser que ya esté en el medio de comunicación. El medio de comunicación es el primero en informarse. Ni siquiera ha llegado la víctima al establecimiento de salud para solicitar una ILE y el medio de comunicación ya está criticando. Por supuesto que debe haber un respeto a los derechos. Y así lo dice. Y hay sanciones administrativas que también el procedimiento técnico nos habla referente a establecimientos de salud. Acceder a los beneficios y avances de la tecnología basado en la evidencia, recibir información clara, veraz, científica, imparcial y oportuna sobre la ILE. Información. Hace rato decíamos en embarazos en niñas y adolescentes, información, prevención. La información es muy importante. Si conocemos la información, podemos contribuir a un tema de prevención. Donde estemos, donde desarrollemos nuestro trabajo, por supuesto vamos a contribuir. Elegir acceder a los beneficios, elegir a estar sola o acompañada durante una ILE, la víctima tiene la opción de decidir, porque hemos visto casos donde llega la víctima al establecimiento de salud acompañado de una persona y resulta que es el agresor. O sea, los agresores también acompañan a las víctimas. Por eso se le da la posibilidad a la víctima de decidir con quién va a estar acompañada cuando se le practique una ILE. A veces no quiere estar acompañada con nadie. Entonces, se entiende por la situación que ha pasado. A no ser discriminada, estigmatizada ni sufrir ningún tipo de violencia, a que en su atención se respete su origen, identidad cultural e idioma, a ser atendida en un ambiente amigable, respetuoso. Son ciertas características que también nos establece la sentencia constitucional, nos establece el procedimiento técnico, que lo que nos toca es informarnos y cumplir. En caso de que quieras acceder a una interrupción legal de embarazo, debes saber que hay 3 causas por lo que una mujer embarazada puede pedir una ILE en un establecimiento de salud. 1. Cuando ha sido víctima de violencia sexual y no quiere continuar con el embarazo. 2. Cuando el embarazo pone en riesgo tu vida. 3. Cuando el embarazo pone en riesgo tu salud integral, física, psicológica o social. La sentencia constitucional 206/2014 exige que presentes los siguientes requisitos. Cuando el embarazo es producto de violencia sexual, 1. La copia de denuncia de violación ante la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia o la Fiscalía. En los municipios donde no haya policía o fiscalía, ante las autoridades originarias competentes. 2. Y tu consentimiento informado. Cuando el embarazo causa riesgo para tu salud o tu vida, 1. El informe médico. 2. Y tu consentimiento informado. El acceso a la interrupción legal del embarazo es tu derecho. En caso de incumplimiento de la sentencia constitucional, puedes denunciar en la fiscalía más cercana o en la Defensoría del Pueblo por vulneración a nuestros derechos. Bueno, sin más que decir, quiero agradecerles por su tiempo. Creo que hay algunas caritas por ahí que se han aburrido, pero bueno, muchas gracias por su tiempo. Tenemos una consulta y vamos a ceder la palabra. 2 consultas.
Walikiwa hilata hichaipun hanaya hama hacharun tabi humar puriaps purismaha. Nayan hama siktawi utitu. La pregunta es sobre la explicación que ha dado a partir de la bueno, de las normas sobre la legalidad de la interrupción del embarazo. Un poco me queda la duda cuando haces referencia al artículo 4 de la Constitución Política del Estado. Claro, yo tengo mi criterio al respecto, sin embargo, no ha hecho ninguna otra referencia, sin más nombrar este artículo, ¿no es cierto? Yo quisiera un poquito más de ampliación. ¿Qué tiene que ver el artículo 4 con esta cuestión que hoy día hemos hablado? Gracias. Ya, a ver, muy interesante la información, les felicito. Quisiera detenerme en este aspecto. A ver, ustedes son de la Defensoría del Pueblo, nosotros somos del mundo educativo, ¿no ve? Ustedes son externos al Ministerio de Educación. Me interesaría saber lo siguiente. Nosotros somos una institución diseñadora e implementadora de políticas educativas. ¿Cuáles, según ustedes como Defensoría, cuáles tendrían que ser, cuáles deberían ser aquellas estrategias o líneas fuerza o políticas en las que nosotros, como Ministerio de Educación, tendríamos que incidir más? ¿En qué tendríamos que trabajar más, según ustedes, que son externos al Ministerio de Educación? Gracias, buenas noches. Bueno, solamente para poder complementar en base a la última diapositiva que tenía, en el subsistema de educación alternativa, en lo que es especializados quinto y sexto de secundaria, le hemos dado bastante énfasis a lo que es el aborto, la normativa, ¿no? Entonces sí, también en nuestro subsistema lo estamos aplicando. Además que se ha hecho el tema de violencia, se ha articulado a cada uno de los campos y áreas, de saber, claro, que de manera relacionada a cada área que se forma. Buenas tardes. A mí me gustaría que se ahonde un poquito más en ese tema de violencia sexual, que no tiene que ver con el uso de la fuerza física, ¿no? Sino que tiene que ver más con temas de poder, porque eso pasa mucho en el marco del sistema educativo. Nosotros tenemos el Decreto Supremo 1302-1320, tiene que ver más con temas de violencia que se puede dar por algún miembro de la comunidad educativa. Pero muchas veces cuando se usa, por ejemplo, el tema de las calificaciones para temas de consentimiento en temas de relaciones sexuales, pero que no son consentimientos, que al final siguen siendo violación, esos nunca quedan claros, por ejemplo, en estos procesos, y creo que para el sistema educativo es importante ponerlo en mesa este tema, ¿no? que tiene que ver con el poder, el ejercicio del poder, el ejercicio de la calificación, por ejemplo, ¿no? Y otro tema, obviamente, que yo sé que el contenido de esta charla tiene que ver más con temas de violencia sexual, pero nos ha mostrado también el tema de la cantidad de adolescentes embarazadas. De esos hay solo un porcentaje que es por temas de violencia sexual. El grueso de la cantidad de adolescentes embarazadas tiene que ver con otros temas, y un tema central es el tema de la falta de educación integral en sexualidad, ¿no? Ese comentario. Bueno, voy a ir tratando de responder. El tema del consentimiento, creo que es importante hablar del consentimiento, que va ligado a qué es lo que no se debe hacer. Es lo que tú mencionabas. ¿Qué es lo que no se debe hacer y qué es lo que está permitido hacer? Un profesor X, en una unidad X, puede citar a un adolescente a su domicilio para hablar de calificaciones. Tenemos que hacer una diferenciación con respecto a qué es lo que está permitido en violencia sexual, en violencia sexual, qué es lo que está permitido. Inclusive ya el citar es acoso.
Ya de entrada, ¿por qué? ¿Por qué será que es acoso? Porque está citando en otro lugar donde no corresponde. Está citando en horario fuera del horario educativo. Entonces, tenemos que hacer la diferenciación y el límite. Yo les diré, el límite ahora es una línea muy delgada y es mejor no exponerse a esa línea. Entonces, hay aspectos que no se deben hacer. Bajo el ejemplo que decía Menry, me he acordado tu nombre. Menry, bajo el ejemplo que decía Menry, hay aspectos que se pueden hacer y hay aspectos que no. La normativa, a veces es mejor no hablar de artículos, a veces es mejor hablar de qué es lo que está permitido hacer. El tocarle el bracito, el acercarse más aquí a la espaldita, eso es acoso. Así de sencillo nomás. El acariciar la espaldita, el citarle, el hablarle en el oídito, está un paso de, es acoso y está un paso a ser víctima de violencia sexual. El saber identificar a un probable agresor, y estaba en el video, no sé si han hecho seguimiento, el identificar a un agresor sexual, como el agresor sexual, inclusive por notas, después de haber cometido el hecho, te voy a aplazar si dices algo. Nadie te va a creer. Son las típica presión de un agresor sexual, porque estamos hablando de violencia sexual. El consentimiento es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque si no hay consentimiento, en el caso de la interrupción legal del embarazo, si no hay consentimiento, no se practica. El consentimiento es vital. ¿Quiénes firman ese consentimiento informado? ¿Será que una niña, en el ejemplo que teníamos en la pantalla, 10 años, 11 años, 12 años, el caso de Yapacaní, y vamos a hablar también del tiempo, ¿será que solamente se necesita el consentimiento de la niña adolescente? ¿Qué dice el código niña, niño y adolescente, los convenios del niña, niño y adolescente? ¿Qué es lo que dice? En el caso de interrupción, inclusive si fuese una persona con discapacidad, no discapacidad física, psicológica, no discapacidad psicológica, sí las otras discapacidades, está permitido que solamente otorgue su consentimiento la persona con discapacidad. Y en el caso de las niñas adolescentes, no es que la defensoría va a ir, no, yo también tengo que firmar hemos visto en el caso de Yapacaní, han firmado el consentimiento la madre, ha firmado el consentimiento el abogado o la abogada de la defensoría, trabajadora social del establecimiento de salud, todos han dado el consentimiento inicial y después ha cambiado el consentimiento, de nuevo otro consentimiento han presentado con la firma de la niña. Por eso es muy importante el consentimiento. Y en nuestra legislación, el consentimiento de una niña, adolescente, mujer, es la que vale para la interrupción legal del embarazo. Ahora, la sentencia constitucional que veían ustedes en pantalla no establece un plazo. No establece un plazo. Ojo con eso. La sentencia constitucional no establece un límite para practicarse una interrupción legal del embarazo. Por eso la compañera hablaba de 28.5 en la pantalla. Ahora, ¿qué es lo que debería incluir? Hemos hablado de las violencias. Las violencias. Violencia sexual.
Hemos hablado de datos de niñas, adolescentes embarazadas. Y hemos hablado de las consecuencias de cada una de estas violencias. Esto es lo que debería estar incluido. Y también la interrupción legal del embarazo. Yo, como persona externa, por eso yo le daba cierto lineamiento a la presentación y hablar de las violencias, violencia sexual, las consecuencias, cómo identificar a un agresor, el dato de embarazo en adolescentes y en niñas, por supuesto que es importante, y finalizamos con la interrupción legal del embarazo, que también es un tema de información. Entonces, esos son, desde mi punto de vista, los temas que deben ir incluidos. Y creo que las y los expertos son ustedes. Nosotros estamos dando contenido y el contenido ya lo conocen. Les vamos a dejar la presentación, los videos. Y creo que les toca a ustedes ahora que se incluya. Muchas gracias por su atención y vamos a estar hasta otra oportunidad.